Buenas tardes, muchachos. El día de hoy voy a explicarles el tema de active and passive voice en pasado simple, pasado continuo. Sí, las semanas pasadas hemos estado viendo el active and passive voice en presente continuo y en presente simple. Días atrás, la clase anterior, vimos lo que es el pasado simple, el pasado continuo. Voy a dar un repaso respecto a lo que es cada uno, así a grandes rasgos. El pasado simple es aquel que pues es una acción terminada en cierto tiempo, el cual se conforma por un sujeto, el verbo, recuerden el verbo en pasado, en su forma pasado simple, y el complemento u objeto. ¿Ok? Y así es como se conforma la estructura en la voz activa del pasado simple. Ahora vamos con el pasado continuo. El pasado continuo son esas acciones que se estuvieron haciendo en un tiempo, ¿ok? Pero que no tuvieron un fin, que no fueron terminadas, ¿ok? Y recuerden que les he comentado que los tiempos continuos son aquellos que tienen un verbo to be, ¿ok? Como auxiliar y tienen el verbo con ing enseguida de ese verbo auxiliar. En este caso, los que aparecen o los que sirven de auxiliares con el pasado continuo es el was y es el were. Y a continuación es el verbo con ing. La estructura en el active voice es sujeto, el verbo to be en pasado y el verbo principal de la oración con ing y ya el objeto. ¿Ok? Empezamos con lo que es el active voice del past simple. Si se dan cuenta, es la misma presentación cuando les presenté lo que es el presente simple. ¿Ok? Entonces, the monkey ate a banana. Aquí, ¿qué tenemos, muchachos? Lo que está en azul es el sujeto de la oración, the monkey. Lo que está en color morado es el verbo. Recuerden, el verbo aquí debe de ir en su pasado simple. Les he estado comentando que el verbo en pasado simple es la segunda columna de la lista de verbos que ya les he mencionado yo, que son los que tienen que utilizar para realizar oraciones en el pasado simple. Y después, en color rojo, está el objeto. ¿Cuál es la estructura de un active voice en el pasado simple? Así, sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? El mono comió una banana. Ahora la tenemos en negación. ¿Cuál es el auxiliar que aparecía en negación? En el pasado simple, pues el did. ¿Y qué pasa cuando tenemos un auxiliar, o en este caso el auxiliar did, con el verbo principal de la oración? Vuelve a su forma base. Si se dan cuenta, e igual está en color morado, pero ya no está como ate, está en it, ¿sí? Y el complemento al final, con el rojo, es la misma estructura, sujeto, verbo y complemento u objeto. Y vamos con la pregunta. ¿Qué pasa con las preguntas cuando aparece un auxiliar did en el pasado simple? Pues nada más movemos del lugar, el did lo ponemos al inicio, ¿sí? Y el sujeto lo movemos a segundo puesto. Entonces nos quedaría did the monkey. Recuerden, ya viendo aquí el did, el verbo vuelve a su forma base, ¿ok? Eat a banana y así es como formamos una oración o oraciones en pasado simple en las tres formas, afirmación, negación y pregunta. Recuerden, muchachos, que los verbos, en este caso aquí en la afirmación, solamente van a aparecer, ¿ok? Usando la segunda columna. Ya cuando ustedes tienen el did en negación y el did en pregunta, el verbo vuelve a su forma base. Por eso les recomiendo que utilicen la lista de verbos o que una página que les conjugue los verbos, ¿no? Eh, y aquí abajo tenemos las estructuras, sujeto, verbo, objeto. Igual, sujeto, el auxiliar, en este caso el did, y not, el verbo, y objeto. El auxiliar, sujeto, verbo y objeto. ¿Cuál es el auxiliar que aparece en el pasado simple? Es el did, ¿ok? Ahora me voy a ir al pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo? Como les comentaba, son acciones, en pasado obviamente, que empezaron pero no terminaron, que no se sabe cuándo terminó. ¿Ok? Como les iba diciendo, los tiempos continuos siempre van a ir acompañados del verbo to be con el verbo con ing. Entonces, tenemos sujeto, el verbo to be was, en este caso,
porque le corresponde al monkey, the monkey, perdón, y el verbo con ing enseguida, después de que tengamos el verbo principal de la oración con ing, ¿qué va? El objeto. Aquí, muchachos, el pasado simple, perdón, el pasado continuo es mucho más fácil porque está el was y está el were. El was, para identificarlo o para escribirlo correctamente, es cuando el sujeto de la oración es solo uno. ¿Ok? Cuando es un solo sujeto, una sola cosa, una sola persona, es was. Cuando ya se pluraliza, ya va el were. Aquí no está el am, el is y el are. Aquí el pasado continuo nada más tiene el was y were como auxiliares. ¿Ok? Eh, la negación, el sujeto, el auxiliar was, not, wasn't, eating, el verbo con ing, que no se les olvide, a banana. El auxiliar aquí en este caso was the monkey eating a banana y es así como, y al igual que el pasado simple, el auxiliar se mueve del lugar, aquí también pasa lo mismo. En este caso de que el sujeto hubiera sido plural, que dijera the monkeys, aquí el auxiliar o el verbo to be sería were, pero como es uno, entonces aquí ya cambia el was o el were, ¿no? Entonces, tengo el was y el verbo con ing y es así como se escriben oraciones en el pasado continuo, ¿ok? Y abajo aquí vienen las estructuras. El sujeto, el verbo to be, si se dan cuenta entre paréntesis, está past, que es pasado, was o were. El verbo con ing y el objeto. Volvemos al mismo, el sujeto, el auxiliar en este caso be, en pasado obviamente, not, el verbo con ing y el objeto. Y el auxiliar be, en pasado, sujeto, verbo con ing y el objeto y the question mark o el signo de interrogación al final de la pregunta, ¿ok? Entonces, ahí están las estructuras de estos tres tiempos, de estos tres formas de escribir oraciones en pasado continuo, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a esta. ¿Cuál es passive voice? La voz pasiva. Es esa, muchachos, en la cual, como les digo, el objeto toma el primer lugar o toma la primera, es el protagonista de la oración, ¿sí? Y manda al sujeto a lo último, como que cambian de lugares. En la voz activa está sujeto, verbo y objeto, y en la voz pasiva está objeto al inicio y el sujeto está hasta el final. Pero aquí es donde causa un conflicto. ¿Por qué? Porque sigue reglas gramaticales, sigue una estructura. ¿Para qué? Para que esté bien redactada. ¿Ok? Ahora vamos con los mismos ejemplos que teníamos acá. ¿Sí? Pasado simple. ¿Qué va primero? El objeto, was, ¿sí? El auxiliar aquí, si ustedes recuerdan, en el presente simple era is. Después, el verbo en pasado participio. ¿Cuál es el verbo en pasado participio? Es el de la tercera columna, ¿ok? Es el que aparece en la tercera columna. By, recuerden poner by para especificar quién está realizando la acción, que sabemos que by es una mm, preposición, entonces by significa por, entonces por quién. Y a lo último ponemos el sujeto de la oración. ¿Cuál o qué es lo único que cambia al momento de yo escribir oraciones en la voz pasiva en pasado simple? El verbo to be. El verbo to be cambia de is a was. Si ustedes ven las presentaciones pasadas, ven los documentos pasados, se van a dar cuenta que lo único que cambió en la voz pasiva del presente simple al pasado simple fue el verbo to be. ¿Okay? En pasado simple solamente es was y en el presente simple es is. ¿Ok? Y vamos a donde mismo, a la negación. Como les digo, lo único que cambia de estos tiempos en la voz pasiva es el verbo to be, ha pasado. Aquí me está diciendo que una banana fue comida por el mono. O sea, ya no está, ya se la comió, ¿sí? A banana was not, una banana no fue comida por el mono. Y en la forma de pregunta, ¿ok? Ponemos el was al inicio. Recuerden que en el pasado simple, el verbo to be, aquí es was o were en este caso. Were va a ser cuando sea más de un solo objeto. ¿Ok? Was a banana eaten by the monkey? Fue
una banana comida por el mono y poner, muchachos, o escribir al final el signo de interrogación. ¿Ok? Y aquí volvemos a ver la estructura, ¿sí? El objeto al inicio, a diferencia de una voz activa, ¿ok? El sujeto, el objeto, el verbo to be cuenta en pasado, el verbo en pasado participio, en la preposición by por el subject se va hasta lo último. Recuerden, si les pido que hagan un cuadro o que vean y cuál es la comparación o qué cambia en la voz pasiva del pasado simple y el presente simple, se van a dar cuenta solamente es el verbo to be que va a ir en pasado. Todo lo demás, la estructura, todo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y aquí está la estructura de la negación, aquí faltó el not, disculpen, y el verbo to be, el objeto, el verbo en pasado participio y el sujeto. ¿Ok? Y como aquí está la lista de verbos regulares y irregulares, en la segunda columna son los que aparecen en el pasado simple en la afirmación. ¿Ok? En el pasado participio son los que se utilizan para la voz pasiva, tanto de regulares como irregulares. Muy bien. Ahora, vamos con el pasado continuo. ¿Qué cambió antes de empezar con este tiempo? ¿Qué cambió, muchachos, del pasado simple al presente simple en la voz pasiva, el verbo to be? Nada más, si se dieron cuenta, la estructura quedó igual, ¿sí? En donde ustedes en la voz pasiva, en el presente simple, me ponían is, are, ¿ok? Aquí solamente fue was o were, en este caso, ¿no? Pasado continuo. A banana was being eaten by the monkey. Una banana estaba siendo comida por el mono. ¿Por qué está el being aquí? Porque es tiempo continuo. Recuerden que este mismo being, el que está como en moradito, Lilita, aparecía también en el presente continuo. ¿Por qué? Porque ya está dentro de la regla, ya está ahí, ¿ok? Que cambió del presente continuo al pasado continuo en la voz pasiva, el was. En el presente continuo, como les digo, era is o era are. Aquí va a depender del objeto que tenemos en primer lugar, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Sigue el being, sigue el verbo participio, ¿ok? By, la preposición by por the monkey, el mono, ¿ok? A banana was not being eaten by the monkey. La negación, ¿se dan cuenta? Es exactamente lo mismo, como les digo y repito, lo único que cambia es el verbo to be, el auxiliar que utilizábamos, donde el presente simple teníamos a banana is, aquí es was, es solamente cambiar eso, la estructura es lo mismo, ¿ok? Y vamos de nuevo, el auxiliar aquí was va al inicio, vamos al objeto, el being vuelve a aparecer, como les digo, es un tiempo continuo, entonces debe de estar ahí, ¿sí? Y aquí tengo la fórmula. Object, el verbo to be en pasado, was o were. Being, el verbo en pasado participio. By, the subject, ¿sí? Y al último va el sujeto de la oración. ¿Ok? Aquí la estructura de la negación, la estructura de la pregunta. Ok. ¿Qué es, muchachos? Como les estaba diciendo, si ustedes entienden la voz pasiva en el presente, que es un poquito más compleja, que es un poquito más simple, ¿ok? Van a entender el pasado, ¿sí? Tanto simple como continuo en la voz pasiva, porque lo único que cambia en la voz pasiva del presente al pasado es el verbo to be que ahí aparece por was o were. Simple y sencillamente eso, la estructura, todo lo demás sigue de la misma forma, sigue de la misma manera. Entonces aquí, como les digo, si ustedes comprendieron con anterioridad la voz pasiva en el presente simple, esto es más fácil porque aquí solo es cuestión de cambiar el is, el are por el was o por el were. Ahora, eh, hay que seguir estructuras, muchachos. Hay que seguir, por eso les estoy poniendo la estructura aquí de tanto la voz activa y la voz pasiva. Igual yo esta presentación se las voy a mandar. Eh, quiero ver
mm, que se entienda. Quiero saber que se entienda porque al final voy a poner ejercicios. Entonces, me es un poco más fácil hacerles pues, que ustedes entiendan y comprendan a través de seguir reglas, de seguir estructuras, a cuestión de memorizarlo. No es cuestión de práctica, es mucha práctica, muchachos. Entonces, eh, hasta aquí es la explicación de la voz pasiva en pasado simple y en pasado continuo. Recuerden solamente, si ustedes se enfocan en seguir la estructura y las reglas, perdón, les van a dar oraciones correctas, ¿ok? En la voz que he estado viendo errorcitos que me ponen en la voz pasiva en el pasado continuo, que me vuelven a poner el verbo principal de la oración con ing, pues cosa que no aparece. El verbo tiene que ir en el pasado participio, como en el presente simple, como en el presente continuo. Recuerden, repito, reitero, que lo único que cambia en la voz pasiva del presente al pasado es el verbo to be, ¿ok? Solamente se conjuga el is, el are, por el was o por el were, ¿ok? Entonces, voy a mandar un ejercicio para que practiquen, ¿ok? Y que no se queden en blanco, ¿ok? Entonces nos vemos en la próxima clase, cuídense mucho y hasta pronto. Sale. Bye.